manera rápida en esta hora que vamos a estar trabajando. Entonces, permítanme un momento, ya empiezo a proyectar. Me confirman cuando ya se esté viendo. Ya se está proyectando. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Primero que todo, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Moisés Ariza, soy ingeniero de sistema, líder pedagógico y formador acá en la escuela de Programate Academy. Me enfoco hacia el backend con Python y con JavaScript. También soy un entusiasta del código abierto y de New Linux. Soy un apasionado por la educación. En especial ahorita me estoy concentrando en entender algo que llama la ingeniería de aprendizaje, que tiene que ver en cómo aprovechar todos estos conceptos de desarrollo, análisis de datos y experiencias de aprendizaje en uno para dar un mejor proceso de calidad educativa. Y puedes encontrarme en mis redes sociales, que también creo diversos tipos de contenido como Arisa Moisés Co. Listo. Entonces, vamos a tener unas recomendaciones muy puntuales para esta sesión del día de hoy. La primera es que va a ser un enfoque para principiantes, pero se espera que tengan ciertos conceptos de fundamentos de programación. Importante, si aún así todavía sientes que no tienes esos fundamentos, ven acá, trata de entender el lenguaje, que vamos a hacer lo más ameno posible para poder trabajar. Acá hice una recomendación que es crear una cuenta en Replit. En caso de que no tengan Visual Studio o algún editor para poder trabajar, pueden hacer uso de esta herramienta que se llama Replit, que nos permite trabajar con Python y con otros lenguajes de una manera online. Recomiendo que prestemos mucha atención para entender los conceptos. Si pueden ir siguiendo el ritmo para hacerlo en código, genial. Si no, vayan anotando todo eso que no entiendan para poderlo ir resolviendo. Y la última parte sería entonces esto. Vamos a dejar la sesión de preguntas al final. Vamos a ir explicando unos conceptos que tienen que ver con el lenguaje, cómo funciona, pero todo va a ser a través de unos ejercicios que vamos a estar trabajando. Entonces, teniendo claras esas recomendaciones, vamos a continuar. Entonces, lo primero que vamos a entender son las variables. Acá, a grosso modo, quiero que todos entendamos que las variables se pueden visualizar de la siguiente manera, como unas cajas. Estas cajas lo que hacen es almacenar información. El concepto técnico sería que las variables lo que hacen es seccionar o seleccionar o separar un pedazo de algo que llama la memoria RAM que tienen cada uno de los computadores de donde ustedes están viendo en este momento la transmisión. Ese elemento, ese circuito, guarda un poco de espacio ahí y después de tener ese espacio ahí es donde va a estar trabajando esa información que almacenemos, que pueden ser letras, números, booleanos, etcétera. Es súper importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en código para poderlo materializar. Antes de pasar a nuestro ejercicio, que el primero va a ser cómo mantener a una persona ocupada, vamos a repasar un momento este tema de las variables y nos fuimos con este ejercicio. Listo, ya sé estar viendo mi pantalla. Vamos a hacer esto un poco más grande. Yo estoy trabajando acá como editor Visual Studio Code. Primero que todo, voy a crear en la sección de acá un archivo. Este archivo va a ser el primer ejercicio que vamos a trabajar. Como ustedes se dieron cuenta, lo primero que nosotros vamos a analizar es un juego. Y este juego va a ser básicamente cómo poder tener una persona ocupada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el script. Persona, ocupada.py. Recuerden que todos los archivos en Python van a terminar con la extensión .py. ¿Listo? En esta parte, quiero que visualicemos muy bien esto. Las variables en Python se pueden nombrar de varias maneras. Voy a poner acá letras. Él no tiene que indicársele ningún tipo de dato. Él simplemente pone el nombre de la variable y se pone el contenido. Para identificar que esto va a ser un string o un conjunto de texto, ustedes lo único que deben hacer es después del igual poner unas comillas. Y acá van a poner la frase que todos prefieran. ¿Listos? Ahora, para poder almacenar números,
la lógica es la misma, solo tengo que poner el número, él ya lo identifica. Lo que pasa acá es que Python es un lenguaje interpretado. Python es un lenguaje interpretado y ¿esto qué significa? Significa que él es capaz de ir compilando durante todo el proceso que él está realizando lo que yo le esté solicitando. ¿Listo? Entonces, muy importante tener esto en cuenta. Entonces, letras, de una vez él lo identifica ya como un valor de texto. Entonces, si yo me paro acá, tengo un literal que hace referencia a esto. Acá ya tengo otro literal que hace referencia a un número. Y entonces todos estos tipos de datos ya están representando el elemento que están guardando. ¿Listo? Guardo texto, guardo número. También puedo hacer uso de guardar otro tipo de elementos como pueden ser booleanos. Recuerden que los booleanos es la representación del estado de falso, verdadero, true o false. Entonces, si yo quiero decir que esto está activado, por ejemplo, voy a crear una variable que se llama activado sin contexto. Ya ahorita hacemos el ejercicio. Pues yo quiero decir que está activado, true, pongo la palabra true. Algo importante a tener en cuenta es que tiene que ir la T en mayúscula. ¿Listo? Esto es clave acá. Si yo la pongo de otra manera, él me lo va a reconocer como un error y va a reconocer que no sabe qué es esto. Entonces, hay que ponerlo con la T mayúscula. Lo mismo pasa para definir si está desactivado o que es falso. Si yo quiero decir que algo es falso, entonces le voy a poner la palabra false y le voy a poner la F en mayúscula. Importante acá, para los que están hasta ahora llegando, no se preocupen que hasta este punto solo estamos explicando los fundamentos de variables. Estas son las cajas que mencioné al principio. Acá se está guardando la información que necesitamos para poder trabajar. ¿Listos? Entonces, muy importante esto para poder ejecutar lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante. Lo primero que vamos a hacer es cómo vamos a hacer que una persona esté ocupada. Entonces, vamos a hacerle una pequeña broma. ¿Listo? Nosotros vamos a establecer y le vamos a preguntar, vamos a abrir un print en Python nos permite a nosotros mostrar un mensaje en pantalla. En este caso saldría en consola. Acá vamos a poner un mensaje y vamos a poner la pregunta, ¿te gustaría saber cómo tener a una persona ocupada? ¿Listos? Acá ya tengo un mensaje, vamos a ejecutar la terminal para visualizar esto. ¿Cómo se ejecuta eso? Ustedes van acá a la parte de arriba donde diga terminal en Visual Studio Code. Si lo están haciendo desde Repli, ahí va a salir un icono como un triángulo igual a este para poder ejecutar el código. Y lo que le voy a decir es Python. En mi caso, como estoy haciendo uso de Linux, tengo que poner Python 3, pero ustedes si lo están trabajando desde Windows, desde otro lugar, no es necesario que lo pongan, sino solo Python. Y vamos a poner el nombre del archivo. En este caso, el mío es persona, que por cierto me equivoqué con el nombre, vamos a renombrarlo. Persona ocupada, el mismo se actualiza acá. Python 3, vamos a poner persona, ocupada, .py. ¿Listo? De una vez ya tengo mi mensaje. ¿Te gustaría saber cómo tener una persona ocupada? Nada fuera de lo común, pero ya sabemos cómo mostrar en consola un mensaje y es a través de la función print, que ya nos ofrece Python para poder hacer esto. ¿Listo? Entonces, vamos a solicitarle que la persona escriba. Entonces voy a poner acá una variable que se llama respuesta. A esta variable le voy a asignar lo que el usuario escriba en consola. Para poder escribir en consola hacemos uso de input. La función input nos permite solicitarle al usuario algo que él nos escriba. Dentro de los paréntesis voy a poner, por ejemplo, este signo, simplemente para decirle que ahí escribe, pero no es necesario poner nada. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces, Python 3, persona ocupada.py. Miren, ¿te gustaría saber cómo tener una persona ocupada? Y ya me sale acá para escribir. Voy a escribir cualquier cosa. Le doy enter y él ya termina, pero me dejó escribir y ahora él ya tenía almacenado este texto aleatorio, ya lo había almacenado dentro de esta variable. ¿Listo? Muy importante tener eso en cuenta. Vamos ahora a verificar. La idea es hacerle una pequeña broma a la persona que esté jugando con nuestro script. ¿Por qué? Porque le vamos a preguntar, ¿te gustaría saber cómo tener una persona ocupada? Y él nos va a decir sí o no. Si nos dice sí, vamos a hacer que repita el mensaje. Sí, quiero mantenerlo ocupada. Y vuelve y pregunta, vuelve y dice que sí, hasta que él se dé cuenta de que la razón por la cual está ocupada es porque está ejecutando varias veces este script. Entonces, vamos a hacer una cosa que se llama un condicional. Un condicional
Vamos un momento a la diapositiva. Un condicional es básicamente esto. Los condicionales son la forma que nos ofrecen, es la manera que nos ofrece en programación, en cualquier lenguaje, tomar una decisión. De esa manera es que nosotros hacemos que nuestro código sea inteligente, de que él pueda irse para un lado o para el otro. Entonces, con estos condicionales, nosotros podemos hacer que él tome diversas decisiones. Volvamos al código. ¿Listo? Entendiendo cómo funciona un condicional, vamos a ver cómo se hacen los condicionales en Python. Básicamente ustedes ponen if y en este caso voy a poner respuesta. Si la respuesta es igual a no, entre comillas voy a poner la palabra no, o si la respuesta, porque podríamos darle dos opciones. Vamos a ponerlo acá. Podría ser que el usuario ponga sí, o no. ¿Listo? Vamos a dejarle esta opción para que nos salga en el mensaje. Entonces, si él pone no, o también podría darse el caso de que un usuario lo puso solo la N, porque quiso valerlo así, ustedes pueden hacer uso de lo siguiente. Para que la decisión sea un poquito más compleja, hacemos uso de estos elementos. Esos elementos, la I y la O, nos permite que él pueda decidir aún más organizadamente qué quiere hacer. Por ejemplo, le damos la opción de que si él responde no con la palabra NO, o si la respuesta es igual a solo la N, porque puede pasar. Entonces, lo que vamos a hacer es que él termine el proceso, que le mande un mensaje al usuario de que ya está todo listo. Podemos establecer lo que querramos acá. Entonces vamos a poner break. Vamos a poner, perdón, que pase. Voy a decir que termine el proceso. En Python, si yo quiero que el proceso pase o termine, solo le voy a decir pase. Listo. Y si yo quiero que tome otra decisión, podemos hacer uso de otro elemento que se llama el if. El if hace referencia a que si esta condición de acá arriba no se cumple, entonces haga esta. Entonces, voy a poner respuesta y vamos a copiarla para no demorarnos tanto. Vamos a poner esta parte acá. Vamos a poner sí. Y vamos a poner acá la S para estar preparado. ¿Listo? Si él coloca esto, él debe continuar. Él debe continuar con el proceso. Vamos a dejarlo en paz. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, acá yo ya tengo mis dos condicionales. ¿Qué responde cuando es no y qué responde cuando es sí? Y claro, en este momento, pues, hacen nada. Si yo ejecuto este código así como está, él solo me va a decir, ¿te gustaría saber cómo tener una persona ocupada? Sí o no. Entonces yo le pongo un sí y pasa. No hace absolutamente nada. Ya nosotros sabemos que acá se está almacenando la información que ponga el usuario, pero como se dan de cuenta, apenas yo le digo que sí, se rompe el proceso. Yo necesito que él pueda preguntarle varias veces al usuario. ¿Te gustaría saber cómo tener una persona ocupada? ¿Te gustaría saber cómo tener una persona ocupada? Porque ese es el chiste de este juego, esta broma. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear algo que se llama un ciclo. Vamos a hacer que todo esto se repite. Cada vez que le diga sí, se repita la pregunta. Sí, y se repita la pregunta. ¿Cómo hacemos esto? En este caso voy a hacer uso de un elemento. Python tiene dos maneras de hacer un ciclo, o sea, algo que se va repitiendo, un código que se va a repetir varias veces. Puede hacer uso de for y puede hacer uso de while. En este caso voy a hacer uso de while. ¿Cómo va a hacer eso? While. Voy a poner acá la palabra true y le voy a decir que mientras sea verdadero, o sea, mientras yo le diga que debe continuar el ciclo, pues que repita el ciclo. Acá hay un problema. De una vez miren cómo se me señaló. En Python, ustedes se han dado cuenta que acá yo no pongo puntos y comas, yo no pongo llaves para poder organizar los bloques de código. Lo que se hace acá es basarse en algo que se llama la indentación. ¿Y qué significa esta palabra? Básicamente es el espacio. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo puse el bloque if, respuesta no, respuesta n, yo corrí un espacio hacia acá. Como pueden darse cuenta, hay 4 espacios en este lado. Para
Python interpretar que esto hace parte de este pedacito de código, miren que ya me lo señala, él hace parte de esta parte del condicional, yo tengo que respetar esta indentación. Se recomienda en Python que se usen 4 espacios. Cada vez que algo va a entrar dentro de otro bloque de código, lo voy a correr 4 espacios. Vamos a hacer eso con toda esta parte del código. Lo voy a correr y lo corrí 4 espacios para decirle que esto va a pertenecer al ciclo true. Esto es lo que va a hacer que se repita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a cambiar las cosas acá. Si yo le digo que no, yo necesito que él rompa el ciclo. Python, para poder romper el ciclo, tiene una palabra reservada. Estas palabras que salen resaltadas se llaman palabras reservadas. Son palabras propias del lenguaje para poder representar algo. Y en este caso, uso break para decirle rompa el ciclo, termínelo. Y para decirle que continúe, resulta que hay una palabra tal cual, continue, para decirle continúe con el ciclo. Esta es la que va a representar verdadero. Si yo le digo sí, pues está diciéndole repita el ciclo, o sea, es verdadero. Si le digo que no, le estoy diciendo que sea falso y que rompa el ciclo. Importante tener eso en cuenta. Vamos a ejecutarlo. ¿Te gustaría saber cómo tener una persona ocupada? Yo le digo que sí. ¿Te gustaría saber cómo tener una persona ocupada? Observen, el mensaje ya se está repitiendo, ya podemos jugarle una broma a las personas, pero todavía hay que organizar ciertas cosas. Si yo, por ejemplo, pongo la palabra sí en mayúscula, él lo está repitiendo y lo está asumiendo. Podríamos hacer que de pronto él no cometa el error, porque podría darse el caso de que, a pesar de que estoy entregándole un sí, pase o se rompa el código, pero que estamos trabajando con mayúscula y para ellos puede hacer la diferenciación. Entonces, para evitar que acá pasó, pero puede ser que a veces no dé, entonces lo que vamos a hacer es no dejar nada suelto y lo que vamos a decirle es que cada vez que la respuesta se ejecute, vamos a decirle que la ponga en minúscula automáticamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Me voy a parar en respuesta, le voy a poner un punto y en Python todo es un objeto. ¿Esto qué significa? Que todas las variables tienen sus propios métodos. Todo lo que yo le ponga punto algo, puedo llamar unas acciones y en este caso lower me permite que el contenido que esté en esta caja, en esta variable, se ponga en minúscula de una vez. Entonces la comparación va a ser esta misma sin problema. Les voy a hacer lo mismo para todos, simplemente para dejarlo explícito, para decir que me ponga todo en minúscula para que no haya ningún inconveniente. Y vamos a repetir el proceso. ¿Listos? Listo. Entonces, hasta acá ya tenemos nuestra repetición. Bueno, y vamos a romperlo porque acá no terminé. Le voy a decir que no y ya rompe el ciclo. Pero vamos a entregarle un mensaje. Un mensaje que le haga caer en cuenta de que bueno, acá no funcionó. Entonces, lo primero es que vamos a poner fuera del ciclo el mensaje. Cuando él rompa, o sea, cuando él llegue acá al break, él debe decirle algo para que no solo lo rompa y él entienda que fue un chiste. Entonces voy a poner otro print y en este print le voy a decir gracias, fue una broma, ten una bonita noche. Son las 5, sí. Bueno, sería tarde, pero ya casi nos coge la noche, entonces dejémoslo en noche. Entonces ya con esto ya tenemos un mensaje, ejecutémoslo, pongámoslo. ¿Te gustaría saber cómo tener una persona ocupada? Sí. Repite y repite, entonces voy a ponerle el no. Gracias, fue una broma, entonces una bonita noche. Listo, ya tenemos nuestra retroalimentación para el usuario. ¿Y qué hemos aprendido hasta este punto? ¿Qué hemos empezado a entender? Ya vimos ciclos en Python, tal vez un poco acelerado, pero esa es la idea de que pudiéramos verlo de manera práctica. Ya vimos ciclos, ya vimos variables, ya vimos funciones básicas, ya vimos condicionales, ya vimos cómo trabajar con un ciclo, romperlo o usarlo. Y ya vemos cómo mostrar texto en pantalla y pedirle información al usuario y eso que con un solo ejercicio. Ya tienen un ejercicio con el cual molestar a sus compañeros. Vamos a hacer una última validación. Ya como está en minúscula, voy a poner acá la mayúscula a ver si él ya se rompe. No, no hay ningún problema. Debe ser continual. Listo. No. Hasta este punto, esta es la información que hemos trabajado. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Regresemos un momento en la diapositiva con la que estamos trabajando. Listo, listo. Entonces,
Ya sabemos qué son los ciclos, sabemos que son repeticiones. Vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio de hacer una rejilla hexagonal. Este ejercicio específicamente va a permitirnos entender cómo se trabaja con los ciclos for. Ya vimos cómo usar un ciclo while. Ahora vamos a ver el uso del ciclo for. ¿Listos? Listo, entonces estoy esperando, ya se ve. Listo, entonces voy a crear un nuevo archivo y en este caso voy a llamarlo simplemente x para abreviar y no demorarnos tanto. Recuerden, cada vez que yo creo un archivo Python, debo poner el nombre del archivo .py. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en ver cómo funciona esto de la rejilla hexagonal. Entonces, en Python, nosotros podemos poner x, voy a poner una variable, y voy a decir cuántas veces se va a repetir. Como yo quiero armar una rejilla hexagonal, voy a establecer que sea una que tenga tantas columnas y tantas filas. Recuerden, las columnas van de manera vertical y las filas de manera horizontal. Imaginen la cuadrícula de un cuaderno común y corriente. Los que han trabajado con Excel, imaginen la hoja de Excel que tiene distintos elementos. Y ahí voy a ponerlo. Entonces voy a poner que el número va a ser X repetir. Y vamos a poner Y repetir. Y vamos a poner que va a ser de 12. Importante tener algo en cuenta acá. La primera es que Python trabaja con algo que se llama snake case. ¿Qué significa eso? Cada vez que yo voy a poner varias palabras, va a ser una palabra, guión bajo, o la otra palabra. Si yo fuera a agregarle otra cosa acá, pondría otro guión bajo y pondría las letras correspondientes. Entonces, importante esta parte. X repetir y Y repetir. Esto va a representar nuestra parte de lo horizontal y lo vertical, porque lo que va a hacer son unas rejillas. Esas rejillas que ustedes vieron ahorita en el GIF es lo que vamos a tratar de armar, pero en consola. ¿Listo? Entonces vamos a crear el ciclo for. La diferencia que hay entre el ciclo while y el ciclo for es que en el while no sabemos cuándo termina, sino dependiendo de una condición. En cambio, en el ciclo for, nosotros decimos desde dónde empieza hasta dónde termina. Importante tener eso para entender cómo se diferencian y por qué usamos uno u otro. Entonces voy a poner for, está la manera de hacerlo. Voy a llamar a una variable que va a ser y. Ojo, es diferente a esta, es una variable que voy a utilizar acá en el ciclo for. Y voy a decirle que cree un rango, es decir, le voy a decir de dónde hasta dónde quiero que empiece. Y le voy a decir que el rango vaya dependiendo de lo que vaya acá en la variable y repetir. ¿Cómo así? Significa que vaya desde acá, desde 1, desde C, hasta 12. ¿Listo? Él va a empezar de 1 a 12. Entonces lo que voy a poner acá es y-repetir. 2 puntos. Entonces, nuevamente, cada uno de los bloques de código que yo creé, mire que lo que fue el while, el if y ahora el for, todos terminan en 2 puntos. Aparte de la indentación, nosotros tenemos que terminar con 2 puntos para indicarle que esto es parte del bloque de código con el que voy a trabajar. Dentro de él, voy a hacer lo siguiente. Por x in range. Dentro de él, vamos a llamar ahora x repetir, que es el que teníamos anteriormente. Estoy haciendo un ciclo for dentro de otro ciclo for. Esto se llama anidación, es decir, que uno esté encima del otro. Entonces vamos a dejar acá el comentario. Para poder agregar un comentario en Python, lo único que tienen que poner acá es el símbolo de numeral. Uy, se me fue. Acá está, el símbolo de numeral y con eso ustedes ya activan los comentarios en Python. Acá lo hacemos más pequeño. Y anidación de ciclos. Ya probamos esa parte. Ahora lo único que yo quiero es que él me genere la figura. Acá no es juego, sino simplemente una figura. Entonces lo que voy a establecer es esto. Voy a abrir las comillas y voy a poner esta siguiente forma. Está acá el backslash y le voy a poner este espacio. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo en este momento. Un momento guardo. Python 3 hex.py. Listo. Acá muere. En este momento está generándose un error
pero es por el elemento con el que estoy trabajando, ¿listo? Entonces tenemos que organizar esa parte, pero tranquilos. Necesito que por favor no nos asusten los errores. Python también es muy explícito, como se dan de cuenta, es sencillo en algunos aspectos de trabajar y también la forma en que representa los errores también es sencillo. Ya nos está diciendo que el objeto que yo estoy almacenando en este momento es un entero y que no puede iterarlo. ¿Cómo así? Él me está diciendo que acá en la parte de range está cogiendo el número 12, pero él no es capaz de darle la vuelta, de repetirlo. Entonces, vamos a hacer ciertos cambios primero para que él lo pueda utilizar. Lo primero es que como estos son unos números que no voy a cambiar dentro de mi código, van a mantenerse constantes, voy a cambiar esto a una constante. ¿Cómo hace una constante? Como acabo de decir, hay variables, cajas a las cuales el contenido va a ir cambiando constantemente y hay otras donde la caja va a mantener un tipo de contenido específico durante un cierto tiempo, incluso mucho más prolongado, normalmente casi no hay cambio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para representar una constante en Python, lo único que tienen que hacer es pasar el nombre a mayúscula todo. Es decir, esto, x, guión bajo, repetir. Y para y vamos a hacer lo mismo. Y, guión bajo, repetir. Obviamente acá ya me toca hacer el cambio. Y, repetir. Y acá x, repetir. ¿Listo? Vamos a verificar si sigue muriendo. Efectivamente todavía no lo reconoce como un iterador. Vamos a ver por in range. Ah, claro, miren que en la parte de acá yo no dejé definido nada. Vamos a poner el range. El range es clave acá porque él es el que se encarga de convertir esto a un rango, es decir, un iterador. Un iterador, esa palabra que nos sale acá, es simplemente un elemento que se repite, el que indica cuántas veces se va a repetir algo. Entonces, volvamos a ejecutar. Y voilà, ya tenemos esta cosa extraña que me está generando. Bueno, necesitamos que para formar la rejilla, primero el dibujito que tenemos acá, todos pasen a la misma línea. ¿Por qué? Porque estamos haciendo primero el de la parte de X, es decir, la que va a ir de manera horizontal. Para yo indicarle que este, en vez de estar aquí abajo, pase aquí arriba y así todos vayan pasando arriba, lo que debo hacer es indicarle dónde debería terminar. Me explico. Por ejemplo, esta función print siempre lo que hace es el texto que tú me pidas que muestre, lo va a mostrar sin problema y el siguiente texto va a generarlo debajo. Yo debo indicarle que en vez de generarlo abajo, lo haga arriba, al lado. Para indicar esto, en print, yo voy a indicar los siguientes parámetros. Entonces, acá vamos a poner coma. Voy a poner el parámetro en dentro del paréntesis. Como estos son funciones, estos tienen sus propios parámetros. Los parámetros son simplemente cosas que nos pide para hacer distintos procesos. En este caso, en el paréntesis voy a poner en y voy a decirle que él simplemente no tenga un espacio, no pase hacia abajo, sino que queden pegados. Y no tengo que ponerle nada más entre las comillas. Estas comillas también podrían ser comillas dobles, como lo hemos estado trabajando. Vamos a irnos acá y vamos a ejecutar el código. Y miren, ya ahora no me está saliendo como arriba, que me están saliendo una debajo de la otra, sino que ahora sí salen juntas. Todavía no es una rejilla como las que ustedes ven a la hora de estas rejas, pero ya nos vamos empezando a acercar. La razón por la cual yo tengo que hacer un ciclo dentro de otro ciclo es para que él pueda hacer este proceso de movimiento y de repetición. Miren que se está haciendo uno acá, otro acá, otro acá. Necesitamos agregar el otro símbolo. Ya hicimos la parte de arriba. Si lo observan bien, estamos haciendo la parte de arriba, pero nos falta la parte de abajo. Entonces, vamos a proceder a hacerlo. Entonces, primero voy a establecer un pequeño espacio acá con un print. Ya saben que el print me permite saltar. Y lo segundo va a ser esto. Voy a hacer un mismo ciclo for en X. Puedo repetir esta variable porque solo le pertenece al for. Voy a establecer un rango. Voy a abrir los paréntesis. Y voy a decir que repita el mismo proceso que hizo acá arriba. Exactamente lo mismo. Lo único que vamos a hacer es cambiar. Vamos a hacer que cambie es el dibujo. Entonces, print. Abro paréntesis, comillas, y dentro de eso lo que vamos a hacer es el siguiente dibujo.
A ver, en la parte de abajo entonces sería esta de acá, este de acá y este de acá. ¿Listo? Y voy a dejarle un espacio acá. Si no le dejo el espacio, primero observemos qué pasa. Vamos a ejecutarlo así como está. Hay varias cosas que empiezan a fallar. Primero, miren que en uno genera la columna que nosotros queríamos y en otro sí genera solo el grupo en fila. El que está acá en fila es básicamente el que hicimos acá arriba. Pero el otro no le hemos hecho lo mismo que le hicimos al anterior, que no empiece a saltar de columna, sino que todo lo ponga arriba. Entonces vamos a poner acá en, vamos a poner las comillas y listo. Ahí ya corregimos ese problema. Vuelvo y ejecuto y obsérvelo. Está más o menos, pero sigue estando horrible. Miren lo que pasó acá. Unos están más corridos que otros. Yo necesito es que encajen todos. Para hacer eso, me voy a parar acá y le voy a agregar un espacio. ¿Por qué un espacio? Porque se acuerdan que acá nosotros teníamos acá hay un huequito que representa un espacio. Acá hay otro slash. Acá hay un guión bajo, que es la separación. Entonces, ese guión bajo termina, como se dice vulgarmente, encajando, enchazando en ese lugar. Voy a guardar. Y voy a generarle el espacio para que no haya el problema. Otro print. Así sencillito. Vamos a ejecutarlo y observen, ya tenemos la rejilla de la que les estaba hablando. Mírenlo de esta manera, ya quedaron juntos, ya quedó la rejilla. Y lo que hicimos acá fue, ojo, crear unas constantes primero. Segundo, hacer un ciclo for para los valores en Y de manera horizontal, perdón, de manera vertical, y los valores en X, que serían los que representan de manera horizontal ahí. ¿Listo? Entonces, importante tener esto claro. Este primer ciclo lo que hace es mostrar y crear nuestra primera parte de arriba de nuestra figurita hexadecimal y la de aquí abajo genera la figura de la parte de abajo de nuestra figurita. Entonces ya quedó listo y ya quedó generado este hexadecimal, perdón, este hexágono quedó generado. Mil disculpas ahí por el error de la figura, pero ya quedó listo. Entonces ya sabemos while, ya sabemos cómo se manejan las variables, ya jugamos un poco con los rangos que nos permite trabajar el mismo ciclo for, ya vemos constantes, listo. Entonces ahora vamos a hacer otro tipo de juego. Pero hasta este punto, habíamos dejado que las preguntas ya hasta el final, pero pronto en el chat hay alguna que tengan. ¿O todo claro, todo ready? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir con nuestro siguiente ejercicio. Entonces pasemos acá. Listo, entonces ya hicimos nuestra rejilla hexagonal. Ahora vamos a pasar a hacer uno que es un juego muy clásico que es adivina el número. Ese adivina el número es, a mí se me ocurre un número correspondiente, cualquiera, y lo que vamos a hacer acá es tener unos ciertos intentos para hasta descubrir cuál es. La idea es que va a ser un número del 1 al 100, ni más ni menos. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer que lo replique nuestra computadora haciendo uso de Python. Entonces vamos allá. Entonces vamos a crear acá nuestro adivinador. Adivinador, aunque no creería que es el mejor nombre. Adivinador.py. Vamos a cerrar los que ya no necesitamos. Y acá vamos a ver varias cosas. La primera es que vamos a hacer uso de un módulo. Dejo de proyectar acá, vamos al otro lado. Nosotros vamos a hacer uso de los módulos. En nuestro caso vamos a hacer uso del módulo random. El módulo random es un módulo que ya tiene Python. Quiero que imaginen a Python como una caja de herramientas. Esta caja de herramientas que nos ofrece Python. Esta caja de herramientas ya viene lista. Él ya tiene un grupo de módulos, funciones para poder aprovechar. Y este grupo de funciones se pueden utilizar dependiendo de las cosas que nosotros necesitemos. Para generar números aleatorios, que es lo que queremos hacer, que el computador piense un número de 1 a 100 y que él se ponga a competir con nosotros hasta que nosotros adivinemos cuál es su número, vamos a hacer uso de ese módulo. Entonces, visualicen los módulos como unas herramientas extras que ustedes le agregan a su código.
¿Cómo podemos usarlas en Python? De la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, para poder utilizar, un momento, listo. Para poder utilizar un módulo en Python, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner acá la palabra import, solo eso. Import me va a traer un módulo que yo le pida. En este caso va a ser el módulo random, que es el que va a encargar de generar los números aleatorios. ¿Listos? Y acá vamos a definir también algo que se llama una función, pero ya lo vamos a mirar. Entonces, primero vamos a generar el mensaje, que va a ser nuestro título. Y vamos a decir, adivina un número. Vamos a poner un print para generar un espacio. Hay otras maneras de hacerlo, pero por ahora va a ser así. Y voy a generar la variable que va a almacenar el número secreto. ¿Listo? Entonces, este número secreto, ¿cómo lo podemos generar? Voy a llamar a random, que es el módulo que tengo acá arriba. Y random tiene sus propios métodos, es decir, maneras diferentes de crear un número aleatorio. En nuestro caso, yo quiero generar un número entero, porque voy de 1 hasta 100. Entonces voy a decirle run int o run in. Y dentro de los paréntesis le digo de dónde hasta dónde va a ser el rango de los números. Va a ser de 1, hasta 100. ¿Listo? De 1 hasta 100 y con eso establezco. Acá ya va a quedar almacenado ese número aleatorio. Vamos a ver si nos lo está generando. Vamos a darle un print, vamos a darle un número y ya empezamos a jugar mejor con esto. Vamos a pararnos en nuestra, voy a limpiar un poco la consola. Vamos a darle Python 3 adivinador.py. Y adivina un número y él me bota el 82. Voy a ejecutarlo nuevamente. Vean, me bota 17. Miren, automáticamente ya me está generando un número entre el rango del 1 al 100. Ahora sí, vamos a hacer que esto sea un juego. Voy a quitar esta parte porque pues el juego de pierde si yo sé cuál es el número. Vamos a crear una función en Python. Las funciones en Python deben visualizarlas como un control remoto. Los controles remotos tienen distintos botones que hacen cosas diferentes. Entonces, en mi código, yo voy a crear un bloque de código que se va a encargar de hacer la pregunta al usuario, es decir, de decirle cuál es el número que tú crees que es la respuesta, para no estarlo repitiendo dentro de nuestro contenido. ¿Cómo se hace una función en Python? De la siguiente manera. Van a poner la palabra def y poniendo la palabra def ponen el nombre que va a tener esa función. Te voy a pregunta por pregunta-número. ¿Listo? Debe tener un paréntesis y al igual que los otros bloques debe terminar con 2 puntos. Ojo con la indentación. Acá ya tengo mi separación porque él ya me ayuda. Dentro de él, como yo quiero que se repita el mensaje varias veces, entonces voy a hacer lo siguiente. While. Voy a decirle que sea mientras sea verdadero, va a ejecutar lo siguiente. Voy a crear una variable. Esta variable va a ser el número del usuario, usuario. Va a ser igual y lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, va a ser un input y vamos a poner que este input es donde vamos a recibir y vamos a guardar la información en número de usuarios. ¿Listo? Acá va a estar el número que el usuario cree que es la respuesta. Vamos a agregarle un condicional a esto. Este es para determinar si el número, si lo que el usuario puso es un número, porque puede pasar que el usuario se equivoque. Esto que hemos estado haciendo de verificar si el usuario se equivoca o no y evitar que se genere un error, se llama una validación. Entonces vamos a hacer una validación muy sencilla con un condicional. Si el número del usuario, el número que él puso acá, es decimal, abro paréntesis, es una función propia de Python. Si él detecta que eso es un decimal, o sea, si no es letras, sino números, entonces él va a devolver esto, return, le voy a decir entero, abro paréntesis, y le digo que lo convierta en número de usuario. Esta parte que estamos haciendo acá es para que él devuelva esto de acá y lo va a devolver como un número, porque todo lo que yo reciba por input llega como texto.
Y ahora la pregunta del millón es, bueno, si llega como texto, entonces esto no debería funcionar porque supone que es que detecta números. Pero es decimal verifica si lo que está como un carácter de texto es o no es un número, o si lo detecta como algún otro elemento. Letras pasan, pero si es un número, él va a decir, esto es un número, de una va a mandar la alerta de verdadero, un true. Entonces, esto lo hacemos para poder evitar el siguiente mensaje. Entonces, print, vamos a entregarle eso y vamos a decirle, por favor, ingrese un número entre 1 y 100. Esta parte de acá. Porque recuerden que le estamos solicitando un número del 1 al 100. Si él agrega otra cosa, que lo detecte como un error. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Bien. Ya tenemos esta parte que es una función. Miren que si yo me paro acá en Visual, él ya reconoce que toda esa parte le pertenece a él. Entonces, ahí quedó bien nuestro bloque de código. Vamos a continuar con lo que tenemos que hacer para generar el número aleatorio y para empezar a jugar con el usuario. Entonces, pongámosle un poquito más de misterio. Vamos a agregarle acá un mensaje que diga, estoy pensando un número entre 1 y 100. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a generar un ciclo, número-intento. Este número-intento, recuerden que como es un ciclo for, yo establezco una variable que va a estar almacenando todo lo que hay dentro de mi ciclo. Y voy a crear un rango. Yo puedo decir simplemente, in range, yo puedo decir simplemente que vaya hasta 100. Y él ya debe saber de dónde hasta dónde. Entonces voy a poner un rango de 10. Pero lo que yo quiero con este ciclo no es hacer la repetición 100 veces. Yo le quiero dar acá al usuario solo 10 oportunidades. O sea, yo puedo equivocarme solo 10 veces. Si en esas 10 veces no logré completar el reto, pues ya perdí. Entonces vamos a empezar a darle eso print. Vamos a generarle un mensaje. Y tienes tantos intentos. Listo. Ahora, tantos intentos no me dice nada. Yo debería saber si estoy en el intento número 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para poder hacer eso de combinar variables, porque acá es donde están mis intentos guardados en esta variable, para hacer esa combinación, lo que yo puedo hacer en Python es lo siguiente. Adelante de las comillas, yo pongo la F y vamos a hacer uso de algo que Python tiene que se llama fstring. La fstring es simplemente una manera de combinar texto con variables. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Hay otras maneras de hacerlo con comas, con más, pero esa es una manera que nos puede servir mucho cuando nosotros queremos hacer varias operaciones, cuando queremos combinar muchas variables. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a poner el número 10 y le voy a decir que lo reste por el número del intento en este momento. Porque cuando él lo ejecute, va a estar en el intento número 9, 10, perdón, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De una vez que vaya disminuyéndolo, porque ya sabe que ahí va a ir. ¿Listo? Entonces, número de intentos, tantos. Vamos a ejecutar esto. Entonces, voy a crear una variable que se va a llamar número usuario. Y dentro del número de usuario, voy a ejecutar la función que yo tenía acá, que es la de pregunta número, la que hace toda esta parte acá de recibir la información del usuario, de validar qué tipo de número agregó, si no es un número o que está fuera del rango de 0 o por encima de 100, que él valide todo eso. Entonces, lo que voy a poner acá en esta variable es pregunta número, abro paréntesis. Y todo lo que se haga acá ya va a quedar guardado en esta variable. ¿Listo? Muy importante tener eso en cuenta. Ya ahora que tengo en este espacio la información del usuario, vamos a hacer un condicional. Pero antes de hacer eso, vamos a ver cómo va. Yo lo ejecuto y miren lo que hay en este momento. Observen acá. Adivina un número. Y en la computadora, estoy pensando entre 1 y 100. Tiene 10 intentos. Por ahora yo puedo poner lo que quiera y él repite. Puedo poner todo lo que yo quiera y él va a ir repitiendo el ciclo. Pero todavía no pierdo, no gano. Entonces vamos a hacer todo ese ciclo de ganar o perder. ¿Listo? Entonces vamos para acá. Primero, esperen, yo termino acá, este proceso. Y vamos a hacer nuestro condicional. Si el número usuario
es igual a número secreto. Es decir, si el usuario pone el número igualito al número aleatorio que nosotros habíamos establecido acá, que la computadora pensó, pues ustedes ya deben imaginarse cuál va a ser la respuesta. La primera y la más clásica acá en este caso sería romper el ciclo, o sea, ya no queremos que él quede atrapado. Y luego, saliendo del ciclo, debemos generarle un mensaje que me diga, ya ganaste. Pero vamos a continuar con lo que nos falta, que ya nos queda un poco tiempo. Entonces voy a poner acá el comentario, rompo el ciclo para que no olvidemos esto. Miren que ya estamos combinando varios elementos. Sé que de pronto vamos un poco rápido, pero tengan en cuenta que habíamos que tener un poquito de nociones de programación, pero tranquilos. Igual la repetición va a quedar para poderlo mirar con más calma. Entonces, rompe el ciclo. Continuemos acá. Ahora, si no es el número correcto, tenemos que hacer eso. Que él nos muestre el resultado. Pero, pues está como complicado adivinar cuál es el número. Vamos a darle pistas al usuario. Pistas para el usuario. ¿Listos? Entonces vamos a darle unas pistas antes de, para que sea mucho más fácil resolverlo. Ahorita hacemos el ejercicio con alguien para poderlo validar. Entonces vamos a poner if. Vamos a abrir paréntesis, voy a poner número del usuario. Es menor, y el símbolo de menor sigue siendo como en todos los lenguajes. La flecha que apunta hacia el lado izquierdo. Es menor al número secreto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Voy a generarle un mensaje. Si es menor, significa que el número que nosotros pusimos, tu número, es muy bajo. Si no, entonces el if, abro paréntesis, voy a poner el número del usuario es mayor al número secreto. O sea, de pronto nos pasamos con el número, pues que él sepa que es. Vamos a decirle acá que esto es un número muy alto. Entonces, tu número es muy alto. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la sección que se encarga de darle pistas al usuario. Continuemos entonces con lo que nos queda faltando. Si en este punto rompemos el ciclo o perdemos, tenemos que generarle un mensaje al usuario. Entonces, ojo con lo siguiente. Miren que todo lo que he hecho hasta este punto está dentro del ciclo for. Lo que voy a poner a continuación va a salir ya del ciclo for. ¿Listo? Entonces, voy a parar acá para que lo puedan observar. He cerrado el ciclo for para que no se asusten y acá lo que voy a poner es el condicional. Este condicional lo que hace es revelar el resultado, ya sea que pierda, ya sea que gane, el mensaje va a mostrar el número, pero indicando que perdió o ganó. Revelar el resultado. ¿Listo? Entonces, otro condicional. Sí. También podemos manejar Python sin paréntesis, en este caso para los condicionales también es válido. Yo prefiero hacerlo con paréntesis para que sea un poquito más organizado, pero también es válido acá. Si el número del usuario fue igual, para poder indicar igualdad usamos doble igual, ¿listo? Al número secreto. Entonces, la respuesta ¿cuál va a ser? Efectivamente, acá lo que vamos a tener es felicidades. Y tenemos este mensaje que no estorba. Felicidades. Adivinaste el número. Y si no, ahora, este no lo habíamos visto en los condicionales. Vimos el if, vimos el elif, pero nos faltaba, ¿qué pasa si no se cumple nada? Entonces, tenemos la opción de else y ponemos el mensaje print, juego terminado. Y vamos a poner acá la respuesta. El número que pensé fue, y como les había comentado, nosotros podemos combinar variables usando, me vuelvo hacia arriba, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, dentro del for. Nosotros podemos hacer uso de f y las llaves para poder hacer una concatenación o combinar texto con variables. Pero también podemos hacer algo sencillo. Después de las comillas podemos poner una coma y esto también concatena y voy a poner el número secreto, es decir, el número que pensó la computadora. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar y estoy pensando un número. Pregunta, ¿quién quiere hacer el ejercicio?
¿Quién de los que están con nosotros quiere tratar de adivinarle el número a la computadora? Cualquiera, que pueda abrir el micrófono. ¿Alguno? Daniel, dale. A ver, ¿qué hago? Bu- De números. Sí, la idea entonces, ¿cuál es de ese juego? Tenemos que pensar, hay un número del 1 al 100 que ya está ahí. La computadora ya lo pensó. La idea es que tú lo adivines. Entonces, ¿cuál querés? ¿Cuál voy poniendo? El 22. Pongamos 22. ¿Qué nos dice? Tu número es muy bajo. Ya tenemos la validación. Tienes 9 intentos. Entonces, ¿cuál sigue? 48. 48. Tu número es muy alto. Tienes 8 intentos. 36. 36. Tu número es muy alto. Tienes 7 intentos. 27. Vamos con 27. Tu número es muy bajo. Le quedan 6 intentos, Daniel. 32. Tu número es muy bajo. Tienes 5 intentos. 34. Felicidades, adivinaste el número. Muy bien, Daniel. En 5 intentos se logró. Y básicamente, eso es lo que hemos logrado hasta este punto. Logramos ver condicionales, ciclos, variables de una manera express, pero también de una manera práctica con unos 3 ejercicios rápidos. Entonces voy a dejar de presentar en este momento. Vamos a responder las dudas y vamos a pasar con nuestra última parte. Entonces, cualquiera que tenga alguna duda en comentarios que quieran hacer. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, sonido. Hola, Nicolás, ¿qué más? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. No, lo siguiente, en este código, ese último que vimos, para colocarle, o sea, lo puedes compartir y ahí analizándolo, eh, cuando colocas los hashtags, colocando los hashtags, ahí lo podemos, o sea, lo puedes mostrar a nivel general para poder revisarlo, mirándolo o verlo bien. Entonces uno coloca, verlo paso a paso, ¿sí? Entonces, se me pasó la pregunta. Era que, o sea, en qué momento cuando la computadora está trabajando, ahí le colocaste un break, ¿cierto? Y los errores o las, ¿cómo se llaman? Le colocaste los if en cuando es muy alto, cuando es muy bajo, cuando acierta o cuando no acierta. Eso lo colocaste de último. Sí, porfa. Allí en la función dónde acaba la función, cómo cierras una función, perdón. Sí. Ok. En Python, él identifica cuándo termina la función, cuando en la indentación que estableciste ya pasa afuera de ella. Me explico mejor. Si es que acá tiene 4 espacios, acá hay otros 4 espacios y cada uno se va como corriendo hacia la derecha. Mientras más se corre a la derecha, más hace parte de esta función. Pero, exacto, ya esta parte que tienes acá pertenece a un bloque que está por fuera, que están al mismo nivel. ¿Sí ves? Este def y este print están al mismo nivel, lo cual significa que los dos están aparte. Ninguno de ellos pertenece, este print no pertenece al def, pero lo que sí está corrido, por así decirlo, sí pertenece a esta función, como puedes darte cuenta. Entonces, la manera de salir de ese bloque es simplemente poniendo la indentación que corresponda a la función que estés trabajando. ¿Sí me hice entender ahí? Claro, allí está, es una extensión la que tienes allí instalada, la que mostró el cuadro. O sea, la La- función está parece un cuadro, en la que te formó un cuadro. ¿Esto que me paro acá que forma un cuadro o te refieres al cuadro que ahorita salió? Sí, sí, al que ahorita salió. No, lo que ahorita salió fue básicamente algo que tenemos de herramienta de Zoom, pero es simplemente para señalar, no fue nada más. O sea, esto de Ah, acá es una herramienta, pero de genial, la presentación. genial, genial, genial saber qué extensión recomiendas para mejorar la indentación. Gente que pueda compartir extensiones de verdad que son valiosas. Ok, pues
así como para mejorar la indentación. En este caso, pues automáticamente tú puedes establecer dentro de la configuración más que todo cuántos espacios va a correr. Python nos recomienda, en el lenguaje Python recomienda que siempre sean 4 espacios. Entonces tú puedes establecer acá 4 espacios y estableces cuál es la indentación y cuál es la herramienta. Pero en configuraciones ya tiene una opción para poder establecer esta parte. De extensiones, pues para las funciones básicas con Python solo necesitas la que ya nos ofrece Microsoft, que es Python, y él ya viene con todo el IntelliSense, pero yo borro esta parte. Acá. Y él ya viene con todo como los snippets, es decir, eso autocompletado que nos genera Visual Studio Code, nos genera esa extensión para manejo de errores, que yo me para acá y me vaya mostrando la información correspondiente a cada una de las funciones de cómo se usa. Esa sería como la extensión pues más básica que recomendaría instalar, preferiblemente la de Microsoft. Y pues acá hay una indentación también. No lo he utilizado, pero eso ayuda a corregir la indentación. ¿Listo? ¿Listo, Nicolás? Ok, si este va a tener una continuación, irán a volver a hacer otro webinar. Sí, vamos a estar realizando, cada 15 días van a estar realizando diversas clases de distintos temas. Estos 4 próximos webinars van a tratar algunos sobre Python, otros van a tratar sobre Docker, otro va a tratar sobre Django, otro va a tratar sobre Fast API, y así tenemos ya una parrilla construida, pero pues les iremos contando en el momento, entonces toca estar pendiente de nuestras redes, ¿listo? El Wild True, ¿lo recomiendas aprenderlo de qué libro? Wild True es bueno, o sea, es parte de los ciclos y lo Es usaste en la correcto. función. Listo, hay varias herramientas que podemos utilizar para aprender los ciclos, eso fue solo como un abreboca, entonces antes de continuar y pues ya para terminar nuestra sesión, que ya nos quedamos cortos un poco, pues quisiera que darle la palabra a Karen, que es nuestra directora de programa, que ya tiene un pequeño anuncio que hacer antes de terminar. Entonces, Karen, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola a todos, buenas noches. Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión del día de hoy. Estas son nuestro portafolio de clases que pues queremos compartir con toda la comunidad de Prográmate y de Educamás. Nosotros pues llevamos ya 3 años con nuestra escuela de tecnología y nuestro interés es que cada vez más personas entiendan del sector TI, del mundo digital y de todas las oportunidades que hay en este sector. Así que queremos invitarlos pues, a que nos sigan, y si ya nos siguen pues, en nuestras redes sociales, que estén muy atentos a todas nuestras publicaciones, a nuestras convocatorias y que ojalá ustedes se vinculen pues, a nuestros programas académicos. Son programas de corta duración y tenemos pues algunas alternativas de financiación, de ingreso pues a nuestra escuela que son muy pertinentes para ustedes. Así que pues muchas gracias a Moisés Ariza, nuestro líder pedagógico, y esperamos tenerlos a ustedes aquí con nosotros en las próximas clases que vamos a tener, que como les digo, esto es un programa que tenemos desde Educamás para que toda nuestra comunidad pues pueda conocer todas las ventajas y todas las potencialidades que hay en el mundo de la tecnología. Listo, Karen. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos verlos dentro de 15 días. Por favor, estén pendientes de nuestra próxima clase. Nosotros vamos a estar compartiendo material. Nicolás, la pregunta que estás haciendo, ¿cuál es? Preguntaba si el Wild lo has usado, usar en el Excel, Visual Basic del Excel. Bueno, los ciclos se pueden utilizar en distintas herramientas. Pues yo mostré cómo se usa en Python, pero en Visual Basic también hay otras maneras de utilizar esas estructuras cíclicas. Entonces, tengo que revisar cuál es la manera que se está trabajando, pero sí se pueden utilizar. ¿Listo? Bueno, feliz noche a todos. Un placer verlos. Por favor, estén pendientes de nuestras redes para las próximas clases, que la idea es que estos programas sigan para poder compartir todo este proceso con toda nuestra comunidad de programas y con todas las personas que quieran sumarse a estos procesos para aprender y compartir un poquito más. Muchísimas gracias. Gracias. A Que ustedes, estén muy bien. muchísimas Un gracias. abrazo. Chao. Chao a Muchas todos, gracias. a nuestra comunidad que nos está viendo por YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Ok. Gracias. Gracias a ti por venir.